Qué lindo tiempo de alabanza que hemos pasado pensando en lo hermoso que es el Señor, ¿no? Lo maravilloso. Cantábamos recién, no hay lugar más alto que estar a sus pies, pero también no hay lugar más hermoso, ¿eh? No hay lugar más bello que ese. Si pensás que hay otro lugar más increíble que estar a los pies del Señor, estás confundido o confundida. Judas no había entendido eso. Pero sí María, y fue Judas quien criticó a María, porque no solamente estaba a los pies, sino que entregó todo a los pies del Señor. Y un día vamos a estar a los pies, allí en el cielo, contemplando su hermosura. Y cantamos de la santidad, y cuando cantamos de la santidad, es imposible que nuestra vida no sea conmovida. Es imposible si cantás de la santidad y no surge nada dentro tuyo de querer hacer cambios, es porque algo no está funcionando bien. Porque cuando ves al Señor en su realidad de lo que Él es, te incomoda a vos y me incomoda. Le pasó a Isaías, cuando dice que ahí en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice que vio al Señor, lo vio grande, sublime, vio que sus faldas cubrían el lugar y que los querubines decían, santo, santo, lo vio en su plenitud. Y automáticamente se incomodó, dijo, ay de mí, no quiso ser igual, no le gustó cómo estaba. ¿Y sabes qué hizo? Hizo cambios. Y cuando hizo los cambios necesarios, automáticamente dijo, el Señor ahora sí, heme aquí, envíame a mí. Claro, porque cuando uno se da cuenta quién es el Señor, se da cuenta quién es uno también, lo débil que es, lo pecador que es, hace los cambios necesarios y esos cambios producen algún compromiso. Y quiero servirle, quiero agradarle, quiero honrarle. En esta mañana, gracias primero por darme la oportunidad. Estoy muy agradecido con mi familia al Señor de poder estar con ustedes estos días y compartir la palabra de Dios, este libro tan precioso que ha transformado la vida de miles de personas en el mundo y seguramente ha transformado tu vida y la va a seguir transformando y ha transformado mi vida y la va a seguir transformando hasta el día de Jesucristo. Y en esta mañana quiero hablarte de lo que puede transformar tu vida. Hablamos de una fe fingida, ayer la vida de Judas, de la iglesia de Sardis, de Ananías y Zafira y de Simón, aquel mago en el libro de los Hechos, esa fe que se ama a sí mismo, esa fe que no le importa a los demás, esa fe que pone un costado a Dios y pone sus propios deseos delante, esa fe que es falsa con las personas. Hoy vamos a hablar de una fe firme. Y para tener una fe firme tenemos que entender algo, que hay algo fundamental para la vida, para tu vida y para la mía. Hay algo que tiene que ser imprescindible en la vida, que no se puede cambiar, que tiene que estar en el primer lugar cada día. Cada día, ¿por qué es cada día? Porque cada día necesito limpiar mi vida. Cada día necesito hacer los cambios necesarios. Por eso tengo que tener la palabra de Dios. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. De la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Y cuando pensamos en la palabra de Dios, escucha bien, fue el libro que transformó, como te decía antes, a miles de personas en el mundo. La palabra de Dios es el libro más publicado e impreso de la historia y ha sido imprimido en casi todos los idiomas, escucha bien, incluido en el idioma braille para ciegos. Hay un ministerio aún para sordos y mudos que ha
traducido la Biblia a un idioma donde ellos puedan entenderlo de una manera mejor. Fue el primer libro impreso. Dice que Gutenberg, aquella persona que lo imprimió, fue votado recientemente como el más importante en los últimos 1000 años. No solamente hay museos que están dedicados, si vas a países cruzando el charco y vas a encontrarte con pedazos de la Biblia que están en museos ahí, como una reliquia, como algo histórico. Aún hay lugares que la Biblia es ilegal, pero que está siendo compartida ahí por hombres fieles. Hay muchas organizaciones que se han formado a causa de la Biblia y este libro, y siguen aún vigentes y vigorosas porque la Biblia es el centro de ese lugar. La Biblia es el libro más influyente de la historia, es el libro más vendido según Guinness. La Biblia superó, escucha bien, en el 2021 a los grandes bestsellers de la historia. La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para vos? ¿Qué es la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es importante y es imprescindible en tu vida, le vas a dar el valor que tiene que tener. Si somos cristianos y amamos a Dios, no podemos no amar la Biblia. No podemos separar a Dios de la Biblia, es un combo que viene junto. Va junto. Cuando miramos a Dios tenemos que ver la Biblia, también su palabra. Y yo en esta mañana quiero leer ahí en el Salmo 19 y mostrarte algunas verdades de la palabra de Dios. Salmo 19 dice así el escritor, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y a una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr al camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Habla de la creación primero, pero va a empezar ahora desde el versículo 7. David a hablar acerca de lo imprescindible, de lo importante, del poder de la palabra de Dios. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se señoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra de Dios. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Porque es imposible que podamos tener una fe firme si no hay Biblia en nuestra vida. Alguien dijo esto: no digas que Dios está en silencio cuando tu Biblia está cerrada. Si tu Biblia está cerrada, obviamente que Dios va a estar en silencio. Porque la forma que Dios tiene para hablar a nuestra vida es su palabra. Es su palabra. Ahora, la primera verdad que yo encuentro en este versículo del Salmo 19, el verso 7, es que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Dice ahí: la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta.
¿Te has preguntado si la Biblia puede ayudarte para los problemas que estás viviendo? Sea ansiedad, depresión, adicción, carácter, amargura, ira. Si creemos que la Biblia, escucha bien, es inerrante, es inmutable y es infalible, no podemos no creer que también la Biblia es suficiente para cualquier problema que estemos atravesando. Debemos defenderla. ¿Sabes por qué? Porque en este último tiempo la Biblia va a desaparecer de los púlpitos. Va a desaparecer de los púlpitos. Lo dice, ya lo decía en la antigüedad el apóstol Pablo cuando le escribía a su hijo Timoteo. Dice, en los postreros tiempos, dice, ya la Biblia va a desaparecer. Timoteo predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque dice, las personas tendrán comezón de oír y se inclinarán para escuchar fábulas que no tienen nada que ver con el consejo y la voluntad de Dios. Eso va a pasar en los últimos tiempos. Por eso nosotros tenemos que defender la palabra de Dios. La gente no va a querer oír la verdad, porque ¿sabes qué hace la verdad? Desnuda nuestra intimidad. Desnuda nuestra intimidad, nos muestra la verdad. Prefieren escuchar a personas que le dicen que quieren para satisfacer sus propios deseos, pero no para satisfacer los deseos de Dios que tiene para con nosotros. La Biblia es suficiente. ¿Sabes qué? Un médico cuando atiende a un paciente no va a encontrar qué medicamento darle a esa persona en la Biblia. Obviamente tiene libros de estudio para que le dio la medicina para poder aprender y dar con el medicamento adecuado para esa persona que se siente mal. Pero la Biblia, ¿sabes qué? Aunque no es un libro de medicina, en la Biblia vamos a encontrar lo que necesita el hombre para ser salvo, para vivir una vida que honre a Dios y, escucha bien, para vivir una vida en libertad. En libertad. Por eso yo te hice la primera pregunta. Si crees que la Biblia es inerrante, es inmutable, que no cambia y es infalible, ¿por qué no crees que la Biblia es suficiente para poder sostenerte y transformar tu vida en todos los aspectos quizás que estás sufriendo? Una depresión, ansiedad, adicción o lo que sea. O lo que sea. Acá dice el escritor, la ley de Jehová. Cuando habla de la ley de Dios, la Torá de Dios, no se refiere solamente a la ley de Moisés. Habla de todo el consejo de la Biblia. Toda la palabra de Dios es útil. Desde el Génesis al Apocalipsis, donde Dios abre su boca para hablar a tu corazón y al mío. ¿Sabes qué? La ley de Jehová es perfecta, dice acá. ¿Qué significa perfecta? Que es completa, que es suficiente, cubre todos los aspectos y asuntos de la vida, no carece de nada, no hay que agregarle nada, porque no hay nada que no sea esencial para el hombre que no sea encontrado en este libro maravilloso. La Biblia es lo que el hombre necesita escuchar. Nuestra fe puede descansar en la Biblia, por eso te hablé de una fe firme. Una fe firme no va a estar centrada en tus propios deseos, ni en tus propias emociones, ni en tu propio corazón, sino una fe firme es aquella que se abraza de la palabra de Dios. Nuestra fe puede descansar en ella. Es divina, viene del mismo Dios, dicen en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios sopló en aquellos hombres de la antigüedad para que escriban. Y cada una de las cosas que escribieron fueron guiadas y inspiradas por el mismo Dios. Es útil. ¿Sirve para qué? Para prepararnos, para vivir una vida y servir a Dios. A veces llegan personas al grupo. Siempre mis mensajes tienen relación con esto porque es lo que vivo cada día, ¿no? Y suena el teléfono, atiendo. Hola, sí, Fernando, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, sí, dígame en qué lo puedo ayudar. Mire, Fernando, me dio su teléfono
un psicólogo de la cual me dijo que ustedes me pueden ayudar. Le digo, pero vos estás siendo tratado por la persona. Me dice, sí, estoy siendo tratado, pero ya llegó un momento donde ya no pueden hacer más nada por mí, pero me dijo él que ustedes acá pueden hacer algo por mí. Y yo digo, ¿cómo? Si él te dijo que nosotros podemos hacer algo por vos, bueno, quiero decirte algo, nosotros no podemos hacer nada, pero sí la palabra de Dios. Sí la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no pueden hacer quizás lo que la palabra de Dios puede hacer? ¿Sabes qué? El hombre puede llegar hasta un punto en la vida, pero la palabra de Dios llega donde nadie llega. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el tuétano y discierne los pensamientos. Y quiero decirte algo, solo Dios ahí te muestra que en ese versículo conoce la composición del ser humano. Ahí se da cuenta que el hombre es un ser tripartito. Dios mismo lo dijo, no hace falta que lo digan los profesionales. Y Él puede tratar los problemas más difíciles que el hombre está viviendo. Y lo hace a través de su palabra. Dice que el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu, lo dice ahí, la palabra de Dios penetra y llega a lo más profundo del alma. A veces vienen personas con heridas. Nosotros fuimos traspasados por heridas. Mi esposa fue traspasada por heridas que le ha tocado sufrir en la vida. Ser abandonada cuando tenía 14 años de edad. Quedarse con su hermanito más chico ahí en la calle. Su papá dejarla, vender su casa, dejarla en la calle e irse con otra mujer. Sus otros hermanos, uno detenido en una cárcel, otro preso en el hospital Borda. Y ella con su hermano más chico ahí. Cualquiera podría decir, qué traumas, claro. Yo a los 12 años ver cómo irrumpían mi casa, le ponían un chaleco de fuerza a mi mamá y yo no entendía nada. Claro, y las heridas, y ¿sabes qué? Me acuerdo que tenía tanta bronca ese día que agarré la camisa del médico que le estaba aplicando una inyección, poniéndole el chaleco de fuerza, que se la arranqué de la bronca que tenía y no pensé en el peligro que había en eso, porque estaba la policía y todo. Yo estaba pensando en descargar mi ira. Todas esas heridas que solamente yo y Dios lo saben, y mi esposa y Dios las saben, fueron sanadas por la palabra de Dios. Quizás viniste con heridas en esta mañana. El que diseñó tu vida, que sabe que sos cuerpo, alma y espíritu, Él puede llegar a las profundidades del corazón. Mira, yo quiero mostrarte un video. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. No estoy en contra de los psicólogos, ¿eh? Por si acá hay algún profesional, buenísimo. Te puede ayudar. Y si es cristiano, obviamente que te va a ayudar porque va a usar la Biblia. Pero antes la Biblia no tenía, no se podía complementar con la psicología. La psicología te decía, no, la gente no necesita Biblia, la gente necesita un psicólogo para que lo escuchen. Es más, escucha bien, el Cedronar, que es el sistema del tratamiento para las adicciones en nuestro país, se dieron cuenta que la iglesia evangélica tiene algo que ellos no tienen para ayudar a personas con distintas problemáticas. ¿Y qué es lo que tiene la iglesia evangélica? Tiene la Biblia. Tiene la herramienta más importante de todas. Hace un tiempito estábamos en una reunión, algunos conocen a la esposa de Juani. La esposa de Juani está estudiando en una universidad, tipo psicología social. Después hay otra mujer que también está con nosotros, que está estudiando lo mismo. Hicieron un trabajo práctico. Y de repente, claro, se juntaron como 10 psicólogas y necesitaban hablar con una organización que se dedique al tema de las adicciones.
y dijeron, queremos hablar con ustedes. Y estaban las 10 psicólogas ahí. Y yo les explicaba, y dice, pero bueno, me dice, pero ustedes son, no, le digo, nosotros no somos una organización. Sí, ¿cómo no somos una organización? Le digo, no, no somos una organización. Sí, si ustedes tienen gente en Mendoza, en allá. Claro, uno no piensa en eso, uno está pensando en la persona y en el día a día. Y de repente, claro, ellos decían, ¿y cómo hacen? ¿Y cómo puede ser transformado una persona que tantos años vivió una adicción, que vive todo el tiempo pensando en eso? Ahora quiero decirte algo, ¿eh? Acá hay gente que fue del palo, que fueron adictos. A veces es fácil decirle al adicto, tenés que dejar la droga. Es muy fácil. Pero lo más difícil es dejarla. Porque, ¿sabés cómo vive un adicto? ¿Sabés cómo vivía yo? Yo vivía, después de una semana de haberme inyectado, y de haberme inyectado hasta con agua de la zanja, de la desesperación que tenía de consumir, me acostaba porque el cuerpo no me daba más. Pero ¿sabés qué es lo más triste? Que me acostaba, aun cuando el cuerpo no me daba más, pensando de cómo seguir consumiendo y consiguiendo dinero para seguir drogándome. Mi mente estaba de tal manera gobernada y atada a esa vida que yo no veía solución. Yo salía, me acuerdo la primera vez que salí del centro de rehabilitación, salía y veía, iba en el colectivo y veía gente en la esquina. ¿Sabés dónde iba mi mente? ¡Bum! Viajaba cuando consumía drogas. Y cuando viajaba donde consumía drogas, ya enseguida una tentación adentro tremenda. Y cuando yo me pongo a hablar, estas psicólogas me preguntaban, ¿y cómo sigue ahora tu lucha con el tema de la adicción? Y yo le dije, yo no tengo más lucha con la adicción. No tengo más lucha. Mi lucha no es la adicción. Tengo otras luchas, pero no la adicción. ¿Y pero cómo es eso? Si la sociedad dice que no se cura. Claro, la sociedad piensa que no se cura. Pero la palabra de Dios tiene poder para curar. Por eso si crees que la palabra de Dios es inmutable, es inerrante y es infalible, ¿cómo no vas a creer que es suficiente para poder tratar con cualquier dificultad en la vida? Fui a la charla ahora en una organización que se llama Sierra, que es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina, y vino a hablar uno de los gobernadores de Rosario, Puyaro, ahora están luchando contra el narcotráfico, dicen. ¿Sabés quiénes son los que están al lado de Puyaro? ¿Con quién se empezó a rodear él para poder tratar a esta banda de los monos y todo lo que está pasando alrededor? Con las iglesias evangélicas. Dice de que el evangelio empezó a correr ahí y ya cambiaron los homicidios, ya no hay tantas muertes. Hablaba con el director de un penal acá en Varela y me dijo así, Fernando, eliminé aquellos lugares donde los metían y era de castigo. Y ahí hicimos todas aulas para estudiar y para dar charlas, para que aquellos que están detenidos empiecen a pensar de forma distinta. Yo le preguntaba, ¿por qué vos tenés ese corazón para esta gente que quizás es desechable por la sociedad? Y me dijo, porque yo tengo a Cristo también. Y lo conocí en un campamento. Hoy el Evangelio tiene poder, querido. Por eso tenés que amar la Biblia. Tenés que aferrarte a la Biblia. Tenés que tener la Biblia como algo de prioridad en tu vida. Mira, quiero que escuches este video de lo que habla un profesional. Escucha. ¿Cómo se explica la espiritualidad, la posible existencia de Dios con lo que has estudiado de la mente, ¿no? Es una persona que analiza la mente de la gente. Pues yo creo que el error está en pensar que el análisis y la razón va desligado de Dios. Creo que la gente que más racionaliza y que más como que más estudia o más intenta es la gente que más se da cuenta de la existencia de Dios. Quien no cree en Dios o quien cree que no cree en Dios, o sea, todas estas partes, creo que es una persona que no quiere ir un poquito más allá.
Porque Dios está en todas partes. Y es abrir los ojos. Y en el mundo de la psicología, ni te cuento. Ni te cuento. Yo veo cada milagro, cada persona que cuando rece, cuando está con Dios, le van mejor las cosas. Veo también lo contrario. Alejarse de Dios, mal las cosas, ¿no? Entonces, a mí ser psicóloga creo que incluso me ha dado más fe. Fíjate. ¿Y por qué? Porque he visto muchos milagros. Y he visto muchas vidas reconstruidas, he visto mucha gente hecha polvo con una fe que mueve montañas y cómo han cambiado su vida. Y es como un ejemplo. Yo tengo pacientes que digo, en verdad me están ayudando más a mí. Es tremendo esto. Es tremendo esto. Dice, tengo pacientes que me están ayudando más a mí. ¿Cómo? El paciente va para que la atienda el psicólogo, pero el psicólogo termina siendo atendido por el paciente. Porque hay algo que nosotros tenemos para dar que ellos no tienen. Y es la Biblia, querido. La Biblia sanó mis heridas. Y la Biblia puede sanar cualquier herida que tengas. Y la Biblia puede sacarte de la esclavitud más terrible en la que te encuentres. El centro te puede ayudar, pero la palabra te va a transformar. No va a ser otra cosa que la Biblia. Por eso tenemos que entender que la Biblia es suficiente. Este video me impactó. Personas que decían, no, Dios no existe. Hoy tienen que reconocer que ellos no pueden ayudar a ciertas personas y que cuando esas personas van a su consultorio, ve que tienen una convicción y un milagro en sus vidas que lo ha hecho la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. ¿Sabes qué? Es maravilloso este libro, es perfecta porque es completa. Dice, convierte el alma, dice el versículo ahí, el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, restaura, da vida nueva al ser interior. Tiene un mensaje preciso, no son mensajes de superación, sino de transformación. Escucha bien, hay ejercicios espirituales que son buenos en sí mismos. Podemos decir, congregarse es bueno. Porque nos vemos con otras personas, tenés que ir a la iglesia. La iglesia es clave. Puedo decir, la iglesia, yo no falto nunca a la iglesia. No me drogo más hace 30 años, pero necesito ir a la iglesia. Necesito ir a la iglesia. La iglesia es parte de mi vida, un hábito que tomé de ir siempre a la iglesia. Ahora, escucha bien, como congregarse, orar, estar con otros creyentes, pero escucha bien. Eso no va a transformar. Eso puede ayudar. Lo que va a transformar la vida es la Biblia, es la palabra de Dios. Escucha bien, nunca me voy a olvidar. Yo había conocido a Cristo y me iba caminando para la esquina porque no aguantaba más, me quería drogar. Iba caminando para la esquina. Y cuando estoy a 2 cuadras, no fue una voz audible, como la que escuchó Pablo, diciéndome, Fer, ¿dónde vas? No, pero fue algo dentro mío que me decía, Fernando, ¿dónde vas? Yo ya te saqué de ahí, ya te salvé. ¿Sabes qué dije? Me paré ahí, hacía una semana que había recibido a Cristo, hacía una semana que no me drogaba. Dije, esto no es normal. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sabes qué dije? Es Dios. Y me volví para mi casa. Agarré, tenía una Biblia que me habían regalado. Y dije, Dios, yo ya no aguanto más, yo me quiero drogar. Así le hablaba a Dios, no le dibujaba nada, ni le decía, Padre, como algunos, viste, cambian la voz. Cuando oran, no, yo le decía a Dios, mira, no aguanto más, me quiero drogar. Ayúdame. ¿Y sabes qué hice? Oh, Dios, yo me voy a ir a drogar, le dije. Y agarré la Biblia a lo pentecostal. La agarré así y la abrí. Y cuando miré así, empecé a leer y decía, ¿a dónde irá de mi espíritu? Si te vas allá arriba, estoy yo. Si te vas allá abajo, estoy yo. La palabra de Dios. Diciéndome, Fernando, ya no te podés escapar de mí.
Yo ya te salvé y tengo un plan para tu vida. Y mi plan está acá, escrito. ¿Y sabes qué hice después de eso? Me encerré en mi pieza. Me arrodillé, le dije, Dios, no puedo huir de vos. Ayúdame, no quiero ser más un drogadicto. Terminé de orar. Golpearon la puerta de mi casa. Cuando salgo era el mismo pastor que me había predicado el evangelio, con un misionero diciéndome, Fernando, ¿te gustaría ir a un lugar para estar un tiempito, para dejar las adicciones? Yo le dije, recién le pedí a Dios que me haga libre y ustedes llegaron ahora, esa es la respuesta a mi oración. Y me fui. Y de ese día no volví más atrás. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios hizo la diferencia. Porque cuando abrí esa Biblia dije, ¿dónde huirás de mi espíritu? La palabra de Dios es suficiente, querido. ¿Sabes qué? Estamos en un campamento y podemos ir a un montón de conferencias, podemos ir a un lugar, estar internados en lugares y está muy bueno. Y quizás en esta mañana acá nos podemos emocionar y podemos prometer un montón de cosas. Pero cuando salís del lugar, te olvidás. ¿Sabes por qué? Porque el lugar no transforma. Lo que transforma es la palabra de Dios. Dice que Él restaura. Necesitamos formar convicciones en este libro. Esto lo hace la Biblia, convicciones firmes que nos lleven a decisiones diferentes. Que cuando venga la tentación yo pueda aferrarme de la palabra de Dios y decir, no, tu palabra es verdad. Y todo lo que va a venir a mi vida no va a ser una tentación que no sea humana, porque tú eres fiel, Dios, y yo te creo a ti. Tus promesas son reales. La palabra de Dios es suficiente. Pero dice ahí el Salmo 19, no solamente la palabra de Dios es suficiente. Fíjate, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que hace sabio al sencillo, pero dice que es fiel. No solamente es suficiente, sino ¿sabes qué es la palabra de Dios? Es segura. Esa palabra fiel se traduce que es confiable. La palabra de Dios es confiable, es segura. Y nosotros sabemos de lo que es la inseguridad, ¿no? Yo estoy... a veces vienen personas de afuera y claro, y nosotros salimos, sacamos la basura y estamos mirando para todos lados. Dale, entrá en la liga, dale, andá para allá. ¿Y cómo viven acá? Dicen los extranjeros. ¿Cómo hacen? Y sí. Recién cuando entramos al pueblo acá, al campamento, veíamos, claro, viste que nosotros tenemos una costumbre, por lo menos los que vivimos en zona sur tenemos una costumbre, mirar las ventanas, a ver si tienen rejas. Yo le puse una reja que mi cuñado cuando vio la reja dijo, esto parece olmo, porque una reja así, que quizás van a entrar, pero están Los Ángeles más las rejas, por las dudas. Pero la inseguridad es parte de nuestra vida. Vivimos pensando en la inseguridad. Bueno, dice acá, la palabra de Dios es fiel. Es segura. Es segura. Y ¿sabés qué me encanta? Porque dice que es segura, pero solamente segura. Dice que hace sabio al sencillo. Escucha bien, los mandamientos de Dios no son vulnerables. Los mandamientos de Dios no cambian. Los mandamientos de Jehová son fieles. Se pueden confiar en ellos. Dice que la hierba, 1 de Pedro capítulo 1, versos 24 y 25, dice la hierba se marchita, la flor se cae con el tiempo y esta es una realidad que podemos ver en las plantas, pero dice la palabra de Dios es para siempre. Hay dos cosas, queridos, que son eternas, que vos y yo tenemos que tener bien en cuenta y bien presente en nuestra vida. Una es la Biblia y otra son las almas de las personas. Por eso debemos invertir nuestro tiempo y dejar que la palabra de Dios impacte mi corazón cada día, cada día. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué nunca? Porque el día que te olvidas de la ley de Dios,
empezás a deslizarte en la vida. Alguien dijo así: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará del libro. Cuando más cerca estoy del libro, más cerca estoy de Dios, y más lejos puedo estar del pecado. Ahora, no es estar cerca del libro, no es estudiar el libro para dar a conocer el libro a otros, o para que digan: uy, cómo predica. No. Tengo que conocer el libro para querer vivir el libro. Y esto es algo que te estoy diciendo que me traspasa a mí y que me cuesta cada día. Vivir la palabra de Dios. Alguien dijo una vez así que me quebrantó, me traspasó. Dijo: yo conozco mucha gente que estudió la Biblia, que tiene una cabeza así, pero un corazón así de chiquitito. Yo dije: yo no quiero tener ese corazón. Yo no quiero tener ese corazón. No quiero tener una mente de teología. Quiero tener una mente, pero un corazón de Dios, lleno de su palabra. Y si vos estás lleno de su palabra, es imposible que tu corazón no vaya a amar a los demás. Cuando más cerca de Dios estoy, más cerca quiero estar de las personas necesitadas. La palabra de Dios es suficiente. Dios no da sugerencias, Él da dirección, no da opiniones, Él da verdades. Dice: este es el camino que tienes que seguir y no hay error en ellos. ¿Quieres acercarte a Dios? Acerca tu corazón a la Escritura. Acerca tu corazón a la Escritura. Ahí vas a encontrar la voluntad. Algunos dicen: no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Lee la Biblia. Lee la Biblia. La voluntad de Dios para mi vida es la clave para mi futuro. Por eso tengo que acercarme a las Escrituras. Tiene que ser lo primordial en mi vida. Escucha bien. Nosotros dentro del grupo nuestro tenemos talleres, que muchos de ustedes vienen. Y Analía me corrigió. Este mensaje lo prediqué en otro lado y Analía me corrigió. Porque yo dije así, pero lo voy a volver a decir acá. Y después me corregirá de nuevo, pero yo dije: todo lo demás es cotillón. La Biblia es la agasajada. Claro. Porque todo lo demás lo hacemos y está bueno y algunas cosas pueden servir. Pero lo más importante que tenemos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El AVI no funciona si no está la Biblia. Y nunca la vamos a sacar. Porque ese es el tratamiento y es el arma principal que tenemos. Ya nos dimos cuenta que por más que hagamos un montón de esfuerzos, que es la Biblia la que transforma a un hombre que está más loco que un caballo, que va en su colectivo y algunos lo conocen, yo ni sabía que lo conocían acá, pero va con el celular puesto ahí arriba, manejando y puesto en el Zoom. Y me acuerdo todos los años hablando con él y no entendiendo, hasta que entendió el Evangelio. Y todo el primer año recayendo, hasta que comprendió y dejó que la palabra de Dios empiece a obrar en su corazón. Y hoy te dice: hace 2 años que no tomo drogas. Y sacó frases, porque hasta frases, el tipo es filósofo. Porque dice, ahí se para en el coso y dice: una cosa es caerse, otra cosa es tirarse. Claro, yo voy caminando en la vida y me puedo tropezar. Otra cosa que yo vaya a tirarme en el pecado. Y me quedó grabado, y eso se quedó grabado varios. Y él lo menciona siempre y es una frase de él. Pero Dios puede transformar al pecador y quitarte del pecado más terrible que te encuentres. ¿Sabes por qué? Lo hizo con Pablo, un asesino. La palabra de Dios hizo que sea un predicador de algo que él odiaba. Hizo que otros ahora quieran escuchar el mensaje que él tenía para ellos. Porque eso hace la Biblia. Es la seguridad para mi vida. No solamente es suficiente, es segura. ¿Sabes qué? Hay una iglesia que todavía funciona en Escocia, la iglesia de Columbus. Si llegas a viajar ahí, vas a ver en uno de los tours que hacen es contarte la historia de la iglesia de Columbus. Todavía permanece y tiene años. Hay muchas iglesias
que si vos, por ejemplo, vas a Tesalónica, la iglesia no existe más. Filipo no existe más. Hay iglesias evangélicas, pero no son las que fundó Pablo. Sin embargo, esta iglesia de Columbus todavía está ahí. Y está el templo, y en ese lugar predicaron hombres como Moody. Pero es fascinante la historia de la iglesia de Columbus. Y dice que en un momento, escucha bien, hubo un avivamiento en esa iglesia. ¿Qué fue lo que pasó en esa iglesia? Escucha bien, desde esa iglesia para afuera de Escocia, el evangelio progresó tanto, escuchá esto, yo no lo sabía. Dice que no hubo un avivamiento igual, donde todos los escoceses, todos, eran creyentes, se convirtieron. Imagínate que toda Argentina se convierta. Dice que se subían al colectivo y todos estaban leyendo la Biblia. Dice que iban a comprar, entraban a algún almacén y de repente estaban todos hablando de la palabra de Dios, de los milagros de Jesús. Dice que hubo un avivamiento tal que toda Escocia había sido impactada por el Evangelio de Cristo y se habían convertido al Evangelio. Y vos preguntás, ¿y cómo comenzó el avivamiento? Claro, algunos podrán pensar, no, el avivamiento comenzó que salieron todos a predicar el Evangelio. Ahí no comienza el avivamiento. ¿Sabes cómo comenzó el avivamiento? Dice que cuando ese predicador en esa iglesia empezó a predicar la palabra de Dios, estas personas confrontadas con el Espíritu Santo de Dios y su palabra, dice que se tiraban al piso llorando, diciendo, no quiero vivir más esa vida, porque la palabra de Dios me está indicando que hay cosas que no están bien y no quiero ser una persona insensible, quiero cambiar lo que está mal en mi corazón. Y dice que personas lloraban y quebrantadas diciendo, basta esta vida, basta esta vida. Y salieron de ese lugar impactados por la palabra de Dios, quebrantados en su espíritu y compartiéndoles a otros un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso. Y toda Escocia vino a Cristo. Una iglesia que tiene vida es una iglesia que se quebranta ante la palabra de Dios. Es una iglesia que está dispuesta a que la palabra de Dios sea la prioridad principal, valga la redundancia. Terminando ya, sin palabras. No podemos, escucha bien, construir una vida, una familia, un ministerio si no hay Biblia. Podemos construir nuestra vida, familia y ministerio sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 127? Dice, si Jehová no edifica la casa. Ahora te pregunto, para edificar una casa, ¿qué necesitas? Materiales. Materiales. Y Dios usa materiales para edificar la casa. ¿Y cuál es el material principal? Es la palabra de Dios. Y dice que vendrán vientos, tormentas, y esa casa va a estar firme, porque está sobre Cristo, que es la roca, pero sobre la Biblia. Por eso la Biblia es segura, por eso la Biblia es segura. Necesitamos confiar en este libro. Siempre cuentan ahí, cuando Palabra de Vida comenzó, que el fundador dijo, estaba totalmente desanimado, ya se quería volver a su país. Y dice que escuchando un programa de radio, el predicador decía, ¿qué tienes en tus manos? Y él miró y lo que tenía en la mano era la Biblia. Bueno, ahí está el secreto. Y ahí empezó a surgir todo lo que Dios hizo después. Porque la palabra de Dios tiene poder. Hay una ilustración que es media chistosa, pero que dicen que es real. Dice que había un muchacho, un hombre iba a una conferencia, un conferencista estaba por entrar al lugar donde iba a predicar y de repente había un muchacho tirado al lado del salón. Estaba drogándose. Y dice que cuando pasó este muchacho, el conferencista le quiso dar un Nuevo Testamento. Y dice que este muchacho le dijo, mira, si vos me das este Nuevo Testamento, yo lo voy a usar para fumar. Los que fuimos adictos sabemos que eso se usaba muchas veces como papelillo para fumar drogas. Y este conferencista le dijo, mirá, le dice, yo te quiero regalar este Nuevo Testamento. Lo único que te pido, bueno, vos lo querés usar para fumar,
haz lo que vos quieras, pero yo te lo regalo. Pero lo único que te pido es que cada vez que lo leas, cada vez que vayas a fumar, antes de fumártelo, leas esa hoja. Y dice que agarró y empezó a leer. Y empezó por Mateo. Y leyó Mateo 1, 2, se fumó todo Mateo. Después siguió por Marcos. Se fumó todo Marcos. Y así por Lucas. Y después empezó a leer primera de Juan 1, se fumó todo Juan 1. Leyó Juan 2. Pero cuando leyó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya no pudo fumar más. Porque la palabra de Dios atravesó su corazón. Porque tiene poder. Es seguridad. Pero termino en esta mañana. La palabra de Dios dice ahí, oh, cuánto amo yo tu ley. Mira, dice el versículo, capítulo 19, dice, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. No hay nada más precioso e importante que la Biblia, dice acá el escritor. Dice, dulce más que miel. Escucha bien, la palabra de Dios no solamente es suficiente, no solamente es segura, sino que la palabra de Dios tiene que ser nuestra satisfacción plena. Dice eso, dice, es más dulce que la miel. Mirá, soy propenso a quedarme sin voz cuando salgo así y me duele la garganta. ¿Y sabe qué me preparo? Un té con mucho limón y jengibre. Y le pongo miel. Y empiezo a tomar el té y me da un asco porque es re amargo. Estoy buscando la miel, que llegue la miel para dar un sabor especial a la garganta. Así es la palabra de Dios, dice el escritor. Tus dichos son más ricos que la miel. La palabra de Dios tiene que ser nuestra satisfacción en la vida. Lo principal, tenemos que disfrutar de la Biblia. La Biblia no tiene que ser algo que me pese para leerla. Tengo que ir a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a aprender, a crecer. ¿Cuál tiene que ser mi actitud para escuchar? Dice Santiago, desechando toda malicia. No puedo ir a buscar en la palabra de Dios con un corazón que desea pecar. Tengo que ir a la palabra de Dios desechando todo lo que está mal para buscar el consejo de Dios para mi vida. Por eso dice desechando toda malicia. Esa tiene que ser mi actitud. ¿Cómo tiene que ser mi actitud hacia la palabra de Dios? Dice mirando atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Sabés por qué muchos son esclavos? Porque no están atentos a la palabra de Dios. Porque ahí dice, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. La perfecta ley me hace libre. ¿Cómo tengo que mirarla? Atentamente. ¿Qué significa esto? Y mirá, pensá en la novela que te miraste ayer. Si te pregunto del capítulo de la hora 0 hasta que terminó la novela, me vas a contar todo. O me preguntás a mí del partido de Independiente Riestra y te puedo contar todo. El gol de Montiel por arriba de la barrera, el primer gol de Montiel también. Te puedo contar todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque miré atentamente. Pero si yo te preguntaría, ¿qué leíste a la mañana? ¿Qué Dios te habló? ¿O qué? Y cuando voy a la palabra de Dios tengo que hacerme esas preguntas. ¿Qué querés Dios que haga? ¿Qué cosas querés que abandone? ¿Qué relaciones tengo que cortar que me están hundiendo y me están alejando de tu palabra, Señor? Señor, ¿para dónde querés que vaya, Señor? ¿En qué tengo que confiar, Señor? Dame tiempo, tengo que invertir mi vida en la Biblia, en mi satisfacción. Mira, para terminar quiero mostrarte un video. Este es un video real también. Miramos el video y terminamos orando a Dios en esta mañana.
那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。Es una iglesia donde no pueden recibir Biblias. Una iglesia en forma clandestina. Y le llegan Biblias de regalo. Y se desesperan por agarrar la Biblia, la besan. Porque le llegó el tesoro más preciado. El oro refinado que transforma el alma. Nosotros tenemos libertad para leer la Biblia, para predicarla. Sin embargo, somos indiferentes a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana. ¿Sabe qué? Está bueno todo lo que pasó en este campamento. Nos divertimos, hicimos amistades. Está bueno. Pero tienes que hacer un compromiso de que vas a leer la Biblia todos los días. Por lo menos te vas a esforzar, aunque sea un versículo de la Biblia. Yo sé que les cuesta a los adolescentes. Hoy hay un montón de formas para estudiar la Biblia. Tenés un montón de predicadores buenos que te pueden enseñar la Biblia, que podés estudiar por tu propia cuenta. Un montón de formas. Tenés maestros acá que les podés preguntar. Y cuando empieces a conocer la palabra de Dios en profundidad, vas a querer más y más y más y más. Y no te vas. Va a ser algo que es inagotable, porque no se acaba. A veces leo un versículo y preparo un mensaje de ese versículo y después vuelvo a leer el versículo y otra cosa y del mismo 40.000 cosas diferentes, porque la Biblia es la voz de Dios, por eso no se acaba y es una fuente inagotable de vida. La Biblia produce vida y vida abundante. Dios quiera que entiendas esta verdad y que hagas un compromiso de salir de este campamento para buscar a Dios en su palabra. Podés ir a cualquier lugar, pero si no te comprometés con la Biblia, vas a salir de ese lugar y tu vida va a ser igual. Pero si te comprometés con la Biblia, van a venir circunstancias difíciles. Y quizás Dios no cambie la circunstancia, pero cambie tu corazón. Cambie tu corazón. Hablábamos con un amigo a la mañana, me compartía de sus circunstancias. Y yo le contaba las mías. Y yo le dije esto, tenía dos opciones en la vida. O meterme en la pieza y llorar, o aceptar lo que me pasó en la vida y darle para adelante. Pero me faltó decirle algo más. Fue la Biblia la que me sostuvo y me hizo entender que todo lo que me había pasado en la vida tenía un propósito. Y así lo entendió también José. Que él se mantuvo firme a pesar de todo lo que le pasó en la vida hasta el final de sus días, porque creyó en el sueño, no que se le ocurrió a él, sino en el sueño que Dios había colocado en el corazón para él. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, la bendita palabra de Dios. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Las comí y fueron deleite para mi alma. Señor, ayúdanos a entender que no hay mayor satisfacción que meditar en tu libro, dejar que tu libro gobierne nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque muchas veces te desobedecimos, muchas veces somos indiferentes, pero te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias por la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén.